Saludamos como todos los viernes en esta parte del programa Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, bienvenido. Y Dania, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, aumenta con los minutos la tensión en relación a lo que ha sido, o lo que es, mejor dicho, la huelga de hambre que se ha instaurado en Venezuela. Comenzaron Daniel Ceballos, Leopoldo López, lo han seguido una cantidad de estudiantes en diferentes lugares. Aumentan las peticiones al Papa Francisco para que interceda por los presos políticos venezolanos, dado el encuentro que tendrá Maduro el próximo domingo con el Papa Francisco. Y, por supuesto, aumenta el deterioro de la salud de Ceballos. El gobierno venezolano autorizó que su médico personal y su esposa, Patricia de Ceballos, fueran a la cárcel a verlo. No se tiene información hasta ahora de cuál es el resultado de este examen. Eso es lo que está, digamos, sobre la mesa en relación a Venezuela en primer término. Y Dania, se degrada desde todo punto de vista, especialmente en asuntos relacionados con temas humanitarios, la administración Maduro. Hay que tener en cuenta que cuando no hay un respeto mínimo, no solamente desde el punto de vista de la persecución política, porque ese estándar se rompió hace muchos años, sino de manera particular cuando lo que se busca es afectar la dignidad de las personas y llevárselas por encima en términos de garantía de derechos a la vida, a la integridad y a diferentes derechos que no solamente están protegidos por la Constitución venezolana, sino de manera particular por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La degradación al interior de un gobierno es total. Eso denota, de un lado, que muy seguramente el tomador de decisiones, Maduro especialmente, no tiene la capacidad de conducir en términos de políticas lo que ocurre realmente. Y en segundo lugar, que hay un sector que muy seguramente es más afín al establecimiento militar y que sigue órdenes directas de Cuba, de los hermanos Castro, la participación de la inteligencia cubana, en donde lo único que buscan es degradar al adversario político, hacerlo caer en situaciones que sean mucho más complicadas, desaparecerlos de la escena política y de esa manera garantizar que no existan voces que reclamen el retorno de la democracia y de manera particular, como medida inmediata, la vigencia de los derechos humanos. Lo que mucha gente no entiende es este toque de crueldad que tiene lo que está rodeando la huelga y el comportamiento del gobierno de Venezuela hacia Ceballos y hacia Leopoldo López. Es decir, castigar a las esposas, el no permitir que les vean, el llevarse a Ceballos de la cárcel de Ramo Verde a este anexo de la Penitenciaría General, que está ubicado en un estado central muy caluroso, en unas condiciones que han descrito infrahumanas, con un calor al día de 38 grados, tirado en el piso, en un colchón, con una letrina al lado del colchón. O sea, este toque inhumano es algo que uno no tiene explicación, Jairo. No tiene explicación, es muy difícil de asimilar, y si uno se maneja, por lo menos en contextos democráticos en donde hay claridad, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista pragmático, de la necesidad de tener unas garantías mínimas relacionadas con la vigencia y los derechos fundamentales, sin duda, y Dania, uno se sorprende y tiene dificultades para digerir esta situación, pero hay que tener un contexto mucho más claro. Estamos al frente de una dictadura que no está en cabeza de Maduro, una dictadura que tiene perfiles militares, una dictadura que se ha encargado no solamente de enriquecer a las principales figuras de lo que se conoce como la Fuerza Armada Bolivariana, sino particularmente a un gobierno extranjero que se ha encargado no solamente de chuparse en términos eminentemente económicos la riqueza venezolana, sino que también atrapó en un acto de corrupción internacional la institucionalidad política en aquel país. Hay que tener en cuenta que desde ese punto de vista, si tú comparas los diferentes dictadores, no solamente los que tienen perfil de derecha, sino particularmente este que tiene un perfil de izquierda muy fuerte, hay que tener en cuenta que hace parte del libreto. No es necesario ir hasta el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, para entender lo que ocurría. Si tú comparas lo que pasa en estos momentos en Venezuela con diferentes figuras de lo que fueron las dictaduras del nuevo militarismo, esas dictaduras que se tomaron
9 de los 12 países de Sudamérica entre los años 60 y los 80 del siglo pasado, vas a encontrar patrones criminales que se asemejan a lo que ocurre en Venezuela. La gran diferencia es que creo que los niveles de violación en el caso venezolano son superiores a lo que ocurrió, por ejemplo, en Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, en cierta medida durante periodos muy pequeños, pero sí se presentó a lo que pasó en Ecuador y lo que pasó en Perú. En esa medida, ese patrón criminal de comportamiento de degradar al ser humano, matarlo y de manera particular enviar un mensaje descalificador para que la gente no tenga la oportunidad de protestar, hace parte del pensamiento dictatorial. Eso no significa que lo asimilemos y mucho menos que lo toleremos, pero es lo que ocurre lamentablemente en Venezuela. Ayer, todo esto que dice Jairo me lleva a lo que pudo ser un pronunciamiento hoy del presidente Santos, pero llevemos un orden y un hilo conductor. El expresidente Andrés Pastrana, que estaba con nosotros ayer, refirió una conversación que tuvo con el presidente Juan Manuel Santos cuando nos decía que lo había llamado. Hace 2 días le pedí al presidente Santos que intercediera ante el presidente Maduro en un acto humanitario para sacar a Leopoldo y a Daniel y al resto de venezolanos que están en este momento en huelga de hambre. Puede que tengamos diferencia en la política internacional con el presidente Santos, pero le pedí como un gesto humanitario. Le conté lo que vi, lo que oí, lo que sentí yo directamente en Venezuela y espero de verdad que el presidente Santos, y hago este llamado una vez más, intervenga para que puedan liberar de una forma inmediata a todos y cada uno de los presos políticos y quienes están en este momento, especialmente los que están en huelga de hambre. Hoy el presidente Juan Manuel Santos, a propósito de un encuentro suyo con el jefe del gobierno español, Felipe González, que está en Bogotá, dijo lo siguiente. Ojalá usted sea allá bien recibido. Felipe González es una persona que ha hecho unas labores y unos trabajos en el mundo entero por su buena voluntad. Si a mí me dicen, describa a Felipe González con 2 palabras, es una persona permanentemente de buena voluntad. Y va en esa condición a Venezuela. Y ojalá lo escuchen, porque lo que usted quiere con Venezuela es simplemente que haya diálogo, la posibilidad de reconciliación dentro de un ámbito de paz, de respeto por los derechos de los ciudadanos, que es lo que nosotros aquí en Colombia y todos los países que nos interesa y queremos a Venezuela, es lo que añoramos que se logre. De manera que espero que su viaje sea exitoso, tenga la seguridad de que aquí lo estaremos respaldando y que eso es lo que queremos para Venezuela. Cuando uno recuerda cómo funcionarios del gobierno venezolano, de Nicolás Maduro hacia abajo, han descalificado a Felipe González, yo le pregunto a Jairo Libreros, ¿esto se lo van a cobrar a Juan Manuel Santos? Quizás se lo van a cobrar desde el punto de vista institucional, pero en estos momentos hay que tener en cuenta que las variables para Maduro son completamente diferentes a lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses. Hay que tener en cuenta que si bien Juan Manuel Santos depende mucho de la buena voluntad, entre comillas, de Maduro, por cuenta del proceso de paz, creo que las dinámicas de discusión en La Habana creo que han tomado a partir del día de ayer una caracterización muy importante y muy seguramente con el paso de los días, quizás meses, Juan Manuel Santos va a empezar a tomar más distancia de Maduro y creo que eso obliga al gobierno venezolano a ser mucho más prudente. En segundo lugar, hay que tener en cuenta algo, la figura de Felipe González, no podemos olvidarnos de dónde proviene, es quizás uno de los liderazgos políticos más importantes de finales del siglo pasado en toda Europa. Es un hombre que siendo muy joven, no solamente recompuso las cargas del Partido Comunista, fortaleció esa visión democrática y retiró una cantidad de líderes dinosauricos que estaban casados más con doctrinas eminentemente leninistas, fortaleció el PSOE, lo llevó al poder, estuvo 16 años administrando quizá una de las etapas más importantes porque le correspondió de manera especial la conquista de la democracia, la reforma institucional en España, dejar atrás ese legado pesado de la dictadura de Franco. Pero él es un hombre de izquierda.
es un hombre respetuoso de los derechos humanos, es un hombre convencido de la vigencia de la democracia liberal. En esa medida, Dania, descalificar a alguien que puede ser quizás el hombre más importante desde el punto de vista de lo que es la izquierda democrática comprometida desde el punto de vista filosófico y político en la vigencia de los derechos humanos, creo que demuestra la torpeza, la desconexión y de manera particular lo poco asertivo que son los asesores de Maduro para conducir asuntos públicos. Por cierto que a Felipe González se le otorgó el día de hoy la ciudadanía colombiana y esto decía. Primera vez que tengo la oportunidad de agradecer en público el que podamos compartir ciudadanía colombiana. Y debo decir que me siento muy orgulloso. Inmediatamente debo decir que después de que la Asamblea venezolana o una parte importante de la Asamblea me declarara persona non grata, ustedes han tenido la idea de declararme persona grata, que es casi redundante respecto de ser ciudadano colombiano. Esto, en este minuto, digamos, también es un apoyo a Felipe González, porque, es un mensaje. Contrario a lo que hizo la Asamblea Nacional en Venezuela, de declararlo persona non grata, Felipe González llega mañana a Venezuela, es decir, es un momento particular. Sin lugar a dudas, Dania, pero primero hay que hacer un reconocimiento porque Felipe González ha sido muy cercano no solamente a la institucionalidad política colombiana, sino a ciertos partidos políticos que no solamente llevaron bajo su liderazgo diferentes asuntos eminentemente sociales, en el caso colombiano, las visitas desde la administración del presidente Belisario Betancur, su compromiso con la paz, la apertura de diferentes espacios en Europa para que consideraran a Colombia no como ese país que vivía en conflicto, sino como una oportunidad importante. Yo creo que algo tiene este tipo de reconocimiento, pero esta medida es eminentemente política. Creo que lo que hace Juan Manuel Santos simple y llanamente es hablarle a los venezolanos en el sentido de respeten la figura, es una figura cercana a los intereses institucionales, políticos y sociales colombiana y no se puede dar un tratamiento que lo afecte en su dignidad y de manera particular que busque afectar la gestión humanitaria en beneficio de los presos políticos en Venezuela. Me voy a extender sobre Venezuela porque hay un evento en particular que considero lo requiere. Me parece que lo ocurrido en el estado de Aragua es de lo más grave que ha pasado en Venezuela en los últimos tiempos. Quiero traer la nota, que hiciera la nota completa, bien explicada, que hiciera nuestro periodista permanente Oliver Fernández sobre lo que ocurrió allí. Esta es la historia y venimos con la visión de Jairo Libreros. Como un símbolo de dignidad democrática, así ha calificado el alcalde Delson Guárate al municipio Mario Briceño Iragorri. A pesar de no recibir el situado constitucional, sus habitantes siguen resistiendo las agresiones que a su juicio han sido direccionadas desde el gobierno de Nicolás Maduro. Hoy yo le digo al gobernador que esto es un tema electoral, que se les acabaron los votos, que se les acabaron. Aquí lo único que hay en este país es cola, hambre y miseria. Y por eso la única cola que estamos mandando a hacer es la de las elecciones parlamentarias para ganar con el 100% de los votos. De los 15 empleados agredidos, hay 3 periodistas con lesiones graves, golpes en la cara, fracturas de mano y pierna. Mientras que el camarógrafo Alejandro Ledo intentaron asesinarlo. Fue lanzado desde el segundo piso de la alcaldía mientras hacía su trabajo, registrar la acción vandálica, un nuevo atentado a la libertad de expresión que por poco culmina en una desgracia. Los periodistas aseguran que no permitirán la censura. Aunque los medios se arrodillen y sean serviles al gobierno, los periodistas no. Los medios son una cosa, pero los periodistas no nos doblegamos ante nada. Y vamos a seguir luchando y vamos a decir la verdad en todo momento. En Venezuela todavía la mayor parte de los periodistas estamos comprometidos con la verdad. Me da miedo por mí y por mi mamá y mi papá, porque ellos nos tomaron fotos, ellos, bueno, soy del municipio y en cualquier momento ¿vives aquí? Sí, vivo aquí en el municipio y en cualquier momento pueden llegar y lastimarlo a uno. Simplemente porque pienso distinto, porque trabajo en una institución. Pero bueno, el trabajo continúa. Estoy orgullosa de ser periodista, de informar, porque ese es mi trabajo, para eso me gradué. Soy nueva, recién graduada, pero no dejo de hacer mi trabajo. Y nadie
ni chavista, ni nadie me va a silenciar. Yo no le trabajo a un gobierno, yo le trabajo al pueblo. Las agresiones se efectuaron con la mirada complaciente de las autoridades de la gobernación del estado Aragua. Jennifer Soto, abogada de la alcaldía Mario Briceño Iragorri, aseguró que el gobierno revolucionario busca acabar con el partido Voluntad Popular, generando caos a través de la violencia. Alejandro casi muere, está muy grave en el hospital. Pedro Hans está fuertemente golpeado. Nuestras muchachas están fuertemente golpeadas y yo fui objeto de esa violencia que ocurrió el día de ayer aquí en la alcaldía. Concejales del estado Aragua denuncian que se ha generado durante 3 años una campaña que pretende aniquilar a quienes piensan distinto y sobre todo para desaparecer al partido Voluntad Popular. Sabemos que esta es una cadena de hechos que va en desarrollo y que desde el principio del 2013, se inició pues una campaña de zozobra, una campaña que ataca directamente al ciudadano de Mario Briceño por pensar distinto. Luego del incidente, los empleados han recibido fuertes amenazas telefónicas. Ya hay un antecedente. El hermano del alcalde Delson Guárate fue asesinado por diferencias políticas y hasta ahora no se ha hecho justicia. A pesar que en Venezuela reina la impunidad con 98,7%, es decir, solo 1,3% de los delitos que se cometen son castigados, los empleados de la alcaldía del municipio Mario Briceño Iragorri guardan la esperanza que el Ministerio Público castigue a los culpables. En Caracas, soy Oliver Fernández para NTN 24. Ahora bien, antes del comentario de Jairo, ¿quién es Alejandro Ledo? Alejandro Ledo es la persona que lanzan desde la planta alta. Él es camarógrafo profesional, fue operado de la columna hace 2 años, luego de ser arrollado por un vehículo mientras cubría una manifestación de oficialistas en el estado de Aragua, precisamente. Y en marzo del año pasado fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana al ser señalado de ser parte de una manifestación antigubernamental. Fue dejado en libertad en el mes de diciembre pasado. Este joven está grave en el hospital. Quizás, digamos que la noticia de primera plana tiene que ver con la huelga de hambre. Todos estamos pendientes de Daniel Ceballos, de ver qué dice su médico personal, de Leopoldo López, de los estudiantes en huelga de hambre. Pero a mí esto me parece absoluta y totalmente grave. Cuando se llega a este punto de entrar hombres armados a una dependencia donde hay autoridades, empleados con arma y lanzar desde un piso alto. Si fue el primero, si fue el segundo, leí algunos Twitter que decía, en la alcaldía, para claridad, no hay segundo piso. Bueno, depende del lugar. Puede ser planta baja, primer piso. Hay otros lugares donde es primer piso, segundo piso. Lo cierto es que lo lanzaron desde una parte alta. Oigan, ¿esto es intento de asesinato o no? Sin lugar a dudas, y Dani, y tiene unas características de violación de los derechos humanos mucho más profundas. No significa que el intento del homicidio se pueda descalificar como una afirmación que no tiene la contundencia necesaria para describir este proceso de degradación de la política y del ser humano. Hay que tener en cuenta que esto puede ser quizás uno de los elementos que consoliden ese principio de violación sistemática de los derechos humanos, que cuando está dirigida no solamente a las personas que piensan diferente, sino cualquier persona que pueda afectar lo que el gobierno de turno cree que es la realidad, uno puede tener características de violación sistemática al derecho internacional. Por casos muy similares, diferentes tribunales internacionales, no solamente la Corte Penal Internacional, sino diferentes instancias, como lo es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos u otros tribunales, empiezan a hablar y a discutir de temas relacionados con genocidio, esa intención del gobierno de vulnerar ciertos sectores sociales, de perseguirlos, de matarlos, de vulnerarlos, simple y llanamente porque no comparten lo que ellos creen que es lo relativamente cierto, veraz y necesario para garantizar la administración pública.